La posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea interesante. Etienne Suriot fue un filósofo francés mejor conocido por su trabajo en la estética. Nació el 26 de abril de 1892 y murió el 19 de noviembre de 1979. Fue hijo de Paul Suriot, estudió en l'École Normale Supérieure y recibió su agregación en filosofía en 1925. Después de enseñar en las universidades de Aix-en-Provence y Lyon, eventualmente se convirtió en profesor en la Sorbona, donde ocupó una cátedra de estética. De esta manera, el estudio de Suriot marca un verdadero hito en el análisis de la organización interna de su obra de teatro, expuesto en su libro Las 200.000 situaciones dramáticas, París 1950. Lo cierto es que Maus es un libro que no se puede dejar de leer, ni siquiera para ir a dormir. Cuando dos de los ratones hablan de amor, te conmueves. Cuando sufren, lloras. Poco a poco, a través de este pequeño cuento, que incluye sufrimiento, humor y superar las pruebas de la vida cotidiana, quedas cautivado por el lenguaje de esta vieja familia del este de Europa y atrapado por su ritmo gradual e hipnótico. Cuando terminas Maus, te da pena haber abandonado este mundo mágico. Suspiras por la secuela que te hará regresar. Humberto Eco. Maus es la biografía de Vladek Spiegelman, un judío polaco sobreviviente de los campos de exterminio nazis. Contada a través de su hijo Art, un dibujante de cómics que quiere dejar memoria de la aterradora persecución que sufrieron millones de personas en Europa sometida por Hitler y las consecuencias de ese sufrimiento de la vida cotidiana de las generaciones posteriores. Apartándose de las formas de literatura creadas hasta la publicación de Maus, Art Spiegelman se aproxima al tema del Holocausto de un modo absolutamente renovador, y para ello relata la experiencia de su propia familia en forma de memoria gráfica, utilizando todos los recursos estilísticos y narrativos tradicionales de este género, y a la vez inventando otros nuevos. La radicalidad narrativa de esta obra marcó un antes y un después en el universo de la novela gráfica. El objetivo de este video es ver cómo sería el esquema actancial si se usa la base de Suriot, que es la misma de Greimas, donde hay un objeto, un destinado, un destinatario, un objeto, un oponente y un ayudante. De esta manera comenzaríamos con el esquema actancial en sí. Primero hay que aclarar que es un actante. El actante es quien realiza o el que amplía el término del personaje a un actor. En este caso, el actante son todos los personajes. Y todos los personajes están en el esquema y tienen un rol. Sin embargo, estos roles pueden ser dinámicos y cambiantes, dependiendo de uno cómo decida situarlos. Asimismo, el esquema actancial se aplica al análisis de un relato. Por lo tanto, un actante es una clase que agrupa una sola función de los diversos papeles de un mismo rol actancial. Puede ser héroe, villano, ayudante, oposición, entre otros. Y así comenzaríamos con el esquema actancial. Entonces, empezaríamos con el sujeto. El sujeto en este caso sería Vladek. ¿Por qué? Porque este es el personaje que es el centro del esquema. Aquel que realiza una acción, que busca cumplir con algún objetivo, que se mueve con algún objeto. Puede ser el personaje principal o secundarios. En este caso no es el personaje principal. Sería el personaje, sería el protagonista. No sería el protagonista, sería un personaje principal, que en este caso es Vladek Spiegelman, el hijo de Art Spiegelman, razón por la cual es escrito. Y sobre este personaje se hará el esquema. Luego tendríamos el objeto. Cabe recalcar que el sujeto en este caso sería el león para Suriot. Después seguiríamos con el sol, que es lo mismo que el objeto. En este caso es la libertad. El objeto es lo que el sujeto quiere conseguir, lo que lo mueve a actuar. A través de toda la historia de Maus se narra cómo Vladek Spiegelman intenta salir del holocausto y ese infierno que son los nazis. Este infierno que es una Europa destruida por la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, con el holocausto. Por lo que sería el objeto que mueve a hacer todas las acciones que hace Vladek a través de la historia. Luego seguiríamos con el destinador, que en el esquema de Suriot no tiene mucho papel. Puede haber, pero no tiene un nombre representado con algún concepto, como es el sol o el león. Sin embargo, decidí añadirlo por el hecho de que es más importante poder aclarar y completar este esquema de una manera en la que los roles se vean más entrelazados entre ellos. El destinador sería el sentido de la vida y el de la libertad.
¿Por qué? Porque el destinador es el motivo o fuerza externa o interna que mueve al sujeto a querer conseguir el objeto. Entonces ya hablamos que el objeto, que es el sol, es la libertad. ¿Y qué es lo que mueve a la libertad? Por lo general los hombres, los humanos, que en este caso, like, así sea un ratón, pues fue un hombre, se mueve a través del sentido de la libertad, ese sentido que tenemos todos. Por ejemplo, cuando se acabó la esclavitud en los Estados Unidos, va lo mismo. La gente va en búsqueda de su libertad y en búsqueda de ese sentido de vivir. La gente no quiere morir, quiere vivir y ser feliz. Y ese es el mismo sentido. Por eso es que el destinador sería el sentido de la libertad y la vida. Siguiendo así, la tierra o el destinatario sería Anja y Vladek. ¿Por qué? Porque el destinatario es quien se beneficia si el sujeto consigue el objeto. Puede ser el mismo sujeto, otro personaje o ambos. Acá, en este caso, son ambos. Anja es la esposa de Vladek, porque ambos salen. Sin embargo, como el esquema se basa en Vladek, las personas que más se ven beneficiadas porque haya salido Vladek o porque haya encontrado la libertad son sus seres queridos. En este caso, toda la familia de Vladek desapareció. Sin embargo, queda Anja, que es su esposa, con la que luego se iría a Estocolmo para tener a su primer hijo y luego a Estados Unidos para vivir el sueño americano. Anja es la persona a la que Vladek más ama y la persona que es más amada por Vladek es la persona que resulta más beneficiada de la salida del holocausto de Vladek. Obviamente también habían otros beneficiados, por ejemplo Art Spiegelman, que así no hubiera nacido, nunca hubiera nacido si Vladek no hubiera salido del holocausto. Asimismo, seguiría la luna. En este caso son los ayudantes. Al ser esta Maus una novela gráfica muy compleja, habrían muchos ayudantes, muchas personas que pasaron a través de toda la historia. Sin embargo, estos ayudantes son los que colaboran al sujeto a conseguir el objeto. En este caso son muchos personajes. Sin embargo, los personajes que le ayudan no le ayudan por ayudarlo, o porque sí, o porque son buenas personas, sino que más bien el ayudante serían la gente que está interesada o necesitada de los trueques, ya sea servicios o bienes que tuviera Vladek a su disposición. ¿Por qué? Porque a través de la historia se ve durante muchas veces que mucha gente ayuda a Vladek y de hecho él tiene mucha suerte de haber salido del holocausto. Y claro, mucho fue suerte. Sin embargo, gran parte también fue el hecho de que Vladek disponía de muchas herramientas. Por ejemplo, en uno de los primeros capítulos, cuando él estaba internado en Auschwitz, él logró sobrevivir de mejor manera que el resto porque él sabía inglés. Y uno de los polacos que protegía esa sección del campo de concentración quería aprender inglés. Asimismo, él había tenido experiencia con arreglar zapatos y tenía un ingenio bastante alto, por lo que se la supo arreglar. Sin embargo, se las arregló por dos cosas principalmente. Primero, por el hecho de tener tantas habilidades. Por ejemplo, saber inglés, saber hojalatería, saber reparar zapatos, por ingeniárselas. Porque al final de cuentas la gente le ayudaba por esto. Sin embargo, sus suegros, o sea, los padres de Anja, que murieron en uno de los primeros capítulos, eran personas muy ricas. Por lo tanto, él también lo era. Este dinero hasta algún punto también ayudó a Vladek a sobrevivir más al holocausto. Y claro, no es que el fascismo, como se podría decir, discrimine entre personas con mayor riqueza que otra, pero es que el hecho no es la ideología, porque la ideología no es lo que impulsa los sectores más bajos de las zonas como el holocausto o como los campos de concentración. Un polaco no le va a importar seguir la ideología, porque un polaco no tiene el cerebro tan lavado de saber de que no debe discriminar, pero un polaco o incluso un soldado alemán va a aceptar un soborno, tan fácil como eso, o va a aceptar una ayuda a cambio de otra cosa. Lo mismo, la gente se ayuda, la gente está necesitada o interesada por objetos, y no es que se haga discriminación hacia una ideología como lo es el fascismo, pero sucede lo siguiente. Asimismo, Marte, que son los oponentes, que se define, son quienes obstaculizan o se oponen a que el sujeto consiga el objeto. En este caso,
sería todo el holocausto, sería todo el nazismo. Serían los nazis, los policías polacos y básicamente a todas las personas a las que vendieron. Todas las personas que vendieron a Vladek. Porque al final de cuentas él está sometido a ese infierno por el simple hecho de haber estado en Europa en esos años. De hecho, haber estado durante la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, en el holocausto en Europa. Eh, y hay muchos personajes, por ejemplo, personajes que también están necesitados y terminan traicionándolos. Por ejemplo, que le digan a alguien que les dé información a cambio de un poco de comida. Y la gente al final de cuentas va a terminar traicionándolos a ellos. Entonces esto es lo que muy sucedió mucho pues durante toda la historia. El hecho de que ellos fueron muy traicionados y también que toda la situación estaba en contra de ellos. Pero que bueno, esto no evitó que consiguieran el objetivo, el objeto. Finalmente, la balanza sería la familia de Anja, que termina siendo la misma familia de Vladek, ya que son ellos los que, al tener gran poder económico, rigen y funcionan como árbitros en la historia.